Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buen lunes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Te queremos entregar a continuación la primera parte del capítulo número 6 del libro complementario titulado Nuestra esperanza ante la muerte, el autor Alberto Tim. El título de este capítulo es Él murió por nosotros. El 26 de abril del año de 1955, el destacado teólogo luterano y erudito del Nuevo Testamento, Oscar Cullmann, él vivió en el 1902 al 1999, presentó una reveladora conferencia en la capilla Andover de la Universidad Harvard, titulada ¿Inmortalidad del alma o resurrección de los muertos? El testigo del Nuevo Testamento. Cullmann declaró que nada muestra mejor la diferencia radical que hay entre la doctrina griega de la inmortalidad del alma y la doctrina cristiana de la resurrección que el contraste entre la muerte del filósofo griego Sócrates y la muerte de Jesucristo. Para Sócrates, la muerte era la gran amiga del alma, ya que liberaba el alma de la prisión de su cuerpo. Así, el día de su muerte, bebió tranquilamente la copa de la cicuta venenosa. Por el contrario, para Jesús, la muerte era un enemigo aterrador que había que vencer. En Getsemaní declaró: «Estoy muy triste y siento que me voy a morir», e incluso oró: «Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieres». Marcos 14, 34 y 36. Desde la cruz, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Jesús encontró su libertad y victoria final, no en la muerte, sino en la resurrección. En este capítulo destacaremos la muerte sustitutiva de Cristo, prefigurada por los sacrificios del Antiguo Testamento, predicha por Cristo mismo durante su ministerio terrenal y cumplida en la cruz del Calvario. La sombra de la cruz. Dios estableció el plan de salvación desde antes de la creación de este mundo. En el Pentecostés, el apóstol Pedro declaró que Cristo fue a la cruz según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Ver Hechos 2:23. Más tarde, Pedro escribió que Cristo fue escogido antes de la creación del mundo para ser sacrificado como el Cordero de Dios en estos últimos tiempos. Ver 1 de Pedro 1:20. No es de extrañar que Cristo se mostrara al apóstol Juan como el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. O el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 8. En el sentido de que se ofreció a sí mismo para ser sacrificado cuando llegara el momento oportuno. Ver Gálatas 4:4 y Hebreos 9:26. Algunas versiones traducen Apocalipsis 13:8 de la siguiente manera: «Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado». La Biblia de las Américas. Mientras que otras traducen: «Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo». Reina Valera contemporánea. La pregunta es si la frase «desde la fundación del mundo» se relaciona con inmolado o con escritos. Grant R. Osborne opina:
El orden de las palabras favorece a inmolado como el precedente, pero el texto paralelo de Apocalipsis 17:8 favorece a escritos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Si éste modificara el libro de la vida escrito, transmitiría un mensaje de predestinación importante como en Efesios 1, 4 y 5, que de hecho es el mensaje en Apocalipsis 17:8. Pero en este caso es mejor respetar el orden de las palabras y reconocer que es el plan redentor de Dios el que ha sido establecido desde la fundación del mundo. Ese es el mensaje de 1 de Pedro 1, 18 al 20. Fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo. Reina Valera contemporánea. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y que sin derramamiento de sangre no hay perdón, Hebreos 9:22. Pero Dios concibió un plan por el cual Cristo tomaría el lugar de la humanidad pecadora y moriría por nosotros. El concepto de sustitución, que es el fundamento mismo de todo el plan de redención, estaba perfectamente ilustrado por el carnero que reemplazó a Isaac en el altar del monte Moria. Ver Génesis 22, del 1 al 18. Así como por todos los demás sacrificios ofrecidos durante la dispensación del Antiguo Testamento. En todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo moraba su gloria. Si es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, ver Hebreos 10:4, ¿cómo podía alguien en los tiempos del Antiguo Testamento ser perdonado de sus pecados y recibir la seguridad de la vida eterna? Aún más, ¿cómo Enoc y Elías, así como Moisés, fueron llevados al cielo siglos antes de que Cristo ofreciera su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario? No todos los aspectos del misterio de la piedad se pueden explicar completamente. Ver 1 de Timoteo 3:16. Aún así, sabemos que la salvación estaba claramente disponible en los tiempos del Antiguo Testamento por gracia, mediante la fe. Ver Génesis 6:8, 15:6 e Isaías 55:1. Pero dependía del futuro sacrificio expiatorio de Cristo. Como en el caso de una tarjeta de crédito, que se usa para hacer pagos, pero luego uno tiene que pagar la factura de la tarjeta de crédito. Cristo pagó la factura de la redención por toda la humanidad en la cruz. Algunas personas condenan al Antiguo Testamento por sus innumerables sacrificios de animales inocentes, una práctica sumamente horrible para los que se preocupan por los derechos de los animales. Pero cuando estudiamos el tema, encontramos que estos espantosos sacrificios eran llamamientos divinos llenos de gracia a los pecadores indiferentes, instándolos a reconocer la malignidad de sus propios pecados y a alejarse de ellos. El apóstol Pablo corrige la percepción errónea de que el Antiguo Testamento solo muestra una justicia divina sin amor y que el Nuevo Testamento solo muestra amor divino sin justicia. Señala que la plenitud de la justicia de Dios contra el pecado no se manifestó en los sacrificios del Antiguo Testamento, por numerosos que fueran, sino en la muerte del amado Hijo de Dios. Romanos 3, 25 y 26. En otras palabras, en el Nuevo Testamento,
Dios fue en última instancia más justo que en el Antiguo Testamento, en el de que manera anticipada salvó a innumerables personas e incluso llevó a algunas al cielo antes de que se realizara el sacrificio de la cruz. Hasta aquí, queridos amigos, la primera parte del capítulo número 6, titulado Él murió por nosotros, del libro complementario titulado Nuestra esperanza ante la muerte, escrito por Alberto R. Tim. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Que Dios te bendiga ricamente y nos encontramos en la próxima entrega del audiolibro.